Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buen día al auditorio, buen día a todos. A ver, vamos, ¿cómo ven esta situación de cómo vamos rumbo a, o estamos en el pico de la pandemia, doctor Alan Soto? ¿Y cuál es la recomendación? Por lo que acaban de decir también, no sé si escucharon lo de Hermosillo. Alan Soto, abrimos contigo. Hola, buenos días. Sí, fíjate que ahorita sí estamos en el pico de la pandemia. Yo creo que tenemos más de 10 días. Cada vez es más común estar viendo, pues, este tipo de pacientes en los diferentes hospitales. O sea, alguien le puede preguntar a algún médico de todos los hospitales en los que esté o de diferentes hospitales y se ha visto un aumento, pues, significativo, la verdad, los últimos 10 días aquí en Hermosillo. Y aunado a todo esto, pues la verdad también esta semana, bueno, yo creo que ayer vi muchísimo tráfico, sí, de por sí ya estaba viendo, ayer vi un tráfico casi normalizado, ¿no? Para cualquier día, justo cuando estamos en el pico de la pandemia. Yo creo aquí que, pues digamos que tal vez la sana distancia al inicio, pues fue lo que nos dejó y lo de que se iniciaron primero actividades para evitar todo esto, pues tuvimos inicialmente muy pocos casos, éramos de los estados que menos teníamos. Sin embargo, últimamente, la verdad, pues Sonora sigue en pico. Ayer hubieron, pues, 70 y tantos casos, siguen habiendo defunciones, entonces no hemos visto nosotros ningún descenso de la curva. Vamos ahorita, pues, todavía en ascenso. Si a esto le agregamos que se van a iniciar ya, pues, nuevamente actividades, pues sí se tiene que cuidar mucho a la población y a la gente. Decirle incluso, no solamente lo que comentamos de que personas de riesgo no estén yendo a trabajar, sino de que a cualquier síntoma que tenga respiratorio, pues que en verdad no vaya y se le dé incapacidad a esa persona, porque ahorita no nos podemos arriesgar que sea un caso leve y que vaya a ser un brote en alguna fábrica o empresa. O sea, esto va a ser algo bastante complejo, ¿no? Y niveles, no sé cómo van a manejar la seguridad de los trabajadores con las diferentes empresas. A ver, entonces así, con esa tu recomendación, los que tengan síntomas que ni vayan a trabajo, de resfriado o de dolor, es Nada. decir, que ni se presenten. No, ahorita en este momento cualquier resfriado, pues en teoría tendrías que descartar coronavirus. Entonces ahorita sí no puede ir alguien así porque puede arriesgar a sus compañeros y hacer algo más grande, o sea, porque a lo mejor tú no tenías síntomas ayer y mañana ya que antes de ir a trabajar comienzas con fiebre y dices, no, pues a lo mejor es una gripita y vas y capaz ahora sí pues contagias a tus compañeros y puedes contagiar a alguna persona de riesgo. Entonces ahora sí hay que ser muy responsables uno mismo y si tienes síntomas leves, pues de todos modos, pues no acudir al trabajo. Doctor Jesús Sánchez Colín, ¿cómo ves? Bueno, esta situación del pico en el que estamos y lo que comentaba la gobernadora, pues sí lo veo un poco preocupante, ¿no? Porque comentaba la gobernadora que aumentó de un 20 a un 40% la capacidad hospitalaria en 15 días. Y si nos vamos con esto mismo, entonces en 15 días quiere decir que tal vez estemos en el 80 y en otros 15 días estemos ya rebasados en el 100, 120, ¿verdad? Y con las medidas de responsabilidad que tenemos que tener, de responsabilidad social, de responsabilidad civil, como le comentaba el doctor, el doctor Soto, yo creo que también una situación que debemos de saber, de que si tenemos fiebre, igual, no presentarnos a las áreas, al área laboral si requerimos, si se requiere valoración para algún tipo de incapacidad, etcétera, etcétera. Que todas las instituciones, de salud, llámese ISSSTE, llámese IMSS, tienen filtros especiales para la valoración de estos pacientes y no ser fuente de propagación, ¿no? Que nosotros mismos seamos una fuente de propagación al ir al salir, al tener síntomas. Y lo digo también porque me ha tocado y incluso con compañeros médicos, y ayer me tocó un caso de un paciente que le dieron incapacidad por ser sospechoso de probable caso. Él había tenido contacto con otros casos, le dieron incapacidad porque empezó con síntomas y acudió a un hospital a revisarse unos estudios que se había hecho hace 6 meses. Entonces, sí tenemos que tener esa responsabilidad. Si tenemos algún síntoma, algún dato, aislarnos y ir a los sitios indicados que están para cada institución para que nos den nuestra incapacidad. Bien, ese es un muy importante porque estamos en medio, bueno, no, en el cenit, ya en lo máximo, ¿no? En el punto cúspide, pero creo que esto va a seguir aumentando. Alan Soto, ¿o crees que siga Sí, aumentando? Sí. sí, esto puede seguir aumentando, ¿no? O sea, porque ahorita
digamos, ya estamos viendo, pues ahora sí que una circulación normal, la gente ya está volviendo. Yo siento que incluso estos fueron como las vacunas que son víctimas de su propio éxito. O sea, la gente antivacunación no cree en vacunas porque existe la vacunación en rebaño. Entonces, si 90% de las personas tienen una vacunación, por ejemplo, para sarampión, pues no va a haber casos de sarampión y ese 10% puede decir, pues, ¿sabes qué? Yo no veo un caso en quedarme en casa, ¿no? O sea, de que, pues, oye, no pasó nada. Pero la verdad yo siento que la gente no sabe, o sea, hasta que no le toca un familiar directo o algún conocido o alguien que ellos quieren, no van a creer. O sea, la gente, la verdad yo platico con amigos míos y dicen que si yo no les dijera nada, ellos creyeran que Hermosillo no tiene ningún caso. ¿Qué Hermosillo qué? No tiene ningún No caso. tiene ningún caso. O sea, yo tengo amigos que me dijeron eso. O sea, si tú no me dijeras, yo pensaría que estamos normal y que todo esto, pues en verdad no hay pacientes ni nada. Sí, todavía hay gente que cree que esto es un invento y no es cierto, ¿eh? Todavía hay. Ajá. Jesús Sánchez, Jesús, Bueno, sí. adelante. ¿Cómo crees que van a seguir, que esto se puede desbordar o va a seguir aumentando entonces, aunque estemos ahorita en el pico de la pandemia? Yo creo que sí va a seguir aumentando. Eh, hasta cuánto va a aumentar no lo sé. No lo vamos a saber porque no sabemos todavía cuántos susceptibles nos tengamos. Lo que sí podemos hacer es toda la población contribuir a que esto no sea más alto este pico, contribuyendo con adoptando las medidas que hasta el cansancio se han dicho, reforzando y volver a reforzar. Sí se puede tenemos alto riesgo de que se desborde como está ocurriendo en otras partes del país y como ocurrió en otras partes del mundo. Entonces, es tiempo de volver a toda la población a tener y si no se ha tenido esa responsabilidad individual que se debe tener para estos casos, porque recuerden que la población, que las epidemias no se a lo largo de la historia no se pueden detener, pero sí se pueden hacer más benignas para la población. Entonces, esto sí se puede desbordar, sí puede aumentar, pero también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, como individuos, hacer que esto sea más benigno para todos. Bien, se habla ahorita que hay 112 casos internados por coronavirus, por ejemplo, 112 en el estado, o por ejemplo, ¿no? Esto, lo que yo digo es, si ese pronóstico que dan ustedes, frente a qué estaríamos con el regreso que se pretende, bueno, y se planea ya a partir del 1 de junio, con actividades esenciales catalogadas ya por ambos gobiernos, como la minería, la construcción y, por ejemplo, la industria de autopartes. Son cientos de miles que van a volver tan solo para la industria de autopartes del sector maquilador son 90,000 que ya están en proceso de volver. Esto ya se va a activar. Alan, y yo estoy de acuerdo también contigo. Yo en la mañana, yo ya veo días normales de tráfico, ya estoy viendo una vuelta a la normalidad en el tráfico. Ese sí vuelve a la normalidad. Sí, no, Alan, pues sí, así como dices, o sea, todo eso, o sea, tiene que ser unas medidas de seguridad muy importantes, o sea, que nunca las habían implementado. O sea, desde controles de temperatura, que el que llegue se lave las manos, cuando se vayan se laven las manos, e intentar, no sé cómo funcionen las maquilas, porque va a haber lugares en los que no van a poder tomar una distancia adecuada. Entonces, si pueden tomar la distancia, lavarse las manos, la autoconciencia personal, pues de responsabilidad, pues civil, ¿no? De todos, de decir si estamos enfermos, va a ser un poco complicado. O sea, no va a volver a la normalidad la industria. O sea, no sé ellos cómo hicieron sus planes para reiniciar labores, ¿no? Pero sí tienen que ser muy cuidadosos, porque un brote en una industria, o sea, en una maquiladora, pues serían muchos casos de un solo golpe, ¿no? Que es lo que estuvimos tratando de evitar todos estos tiempos. O sea, nosotros estamos conscientes que nos vamos a tener que infectar la mayoría de la población o pues mientras sale una vacuna, pero lo que no queremos es esto, que lleguen todos de golpe. Entonces no sé una maquila cuántos empleados, si puede tener 1,000 empleados, cuántos nos pueden llegar de un solo golpe si hay un brote, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con todas las medidas de seguridad y ser muy estricto en esto. Jesús. Sí, se tienen que reforzar las cuestiones en esos sitios de promoción a la salud, y la promoción a la salud pues es un sentido amplio
que se tiene que hacer ya que se ha tomado esta decisión, porque recuerden los que tienen negocios, los que tienen industrias, que un brote un brote dentro de su negocio, de su industria, sería peor si les pasa un brote ya abriendo, que no abrir. Entonces sí, que hay que tener mucho cuidado, como comenta el doctor, hay que hacer énfasis en las cuestiones de promoción de la salud, en la vigilancia, porque un brote podría ser muy perjudicial incluso para esa industria que vaya a abrir. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en los lugares donde no se ha sanitizado, tal vez, por ejemplo? ¿El virus puede permanecer ahí, por ejemplo, en una oficina que ha tardado mucho en abrir, o bien que suspendió, o vaya, los labores, ¿no? O el virus puede permanecer qué tanto tiempo, por ejemplo, en una oficina, porque ciertamente, como nos han dicho, no es que vaya a brincar, está el virus ahí y te acercas y te va a brincar, no, apenas que toques la superficie, que toques la mesa, la computadora, no sé, decir, cómo el virus puede permanecer en mesa, en computadora, en teléfono, en mostrador? Sí, bueno, al principio de esto hubo un estudio donde podía permanecer en superficies hasta 72 horas, ¿no? Y por eso también hay recomendaciones para los sitios de trabajo de poner énfasis en la limpieza o en la desinfección de los sitios, estos que se acaban de mencionar, ¿no? Si es una oficina, bueno, de las mesas, los teléfonos, los equipos de cómputo, las perillas donde se abren o cierran ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay recomendaciones de los productos que se deben usar, y generalmente los de uso comercial, uso cotidiano, se pueden usar. Si se quiere si se quiere usar cloro, como lo hemos dicho, tiene que ser cloro diluido, por favor, no cloro directo, o alcohol al 70% para sitios específicos como computadoras, perillas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, Alan Soto? ¿Qué dices? Sí, bueno, el tiempo en superficie sí es diferente. O sea, en el estudio pues se mostró que, por ejemplo, en madera puede durar 2 días, en la ropa 2 días, en acero, en aluminio, digo, unos 3 días, pero en promedio, así como dice el doctor, pues máximo 3 días, ¿no? Digamos. En otras cosas como, por ejemplo, papel, pues incluso, pues ahí sí son horas, ¿no? Entonces, y es muy fácil de matar, pues con cloro, ¿no? Como dijimos, o sea, entonces hacer una adecuada limpieza al inicio y al final de cada, pues, ciclo laboral. Ujú. ¿Y en los carros, por ejemplo? En el En los carro, carros igual, ¿no? O sea, cuando tú te subes a tu carro te deberías de siempre traer como allí alcohol gel, lavártelos, incluso si no, pues igual traer en tu casa cuando llegues pues una solución ahí clorada, y pues también limpias, nomás desinfectas ahí al final, ¿no? bien, entonces, aún así, si no se ha desinfectado, es decir, se tendría que usar el tapaboca para entrar a las oficinas, a los regresos, a los lugares a donde vas, desde restaurantes, vaya, los que estén abiertos u otros, tienes que entrar con tapabocas, ¿tú recomiendas? Pues la verdad sería algo muy complicado porque, por ejemplo, si me dicen a mí que está a 2 metros una mesa de la mía, pues no es necesario. Pero también como va a ser un restaurante con un cubrebocas, no vas a poder pues comer, o sea, vas a tener que ir y llevarte la comida. Sí, digo, te lo tienes que, pero para entrar por lo Ajá. menos, entonces te debe de asegurar la sana el metro y medio. Sí, o sea que los restaurantes van a tener que asegurar 1,5 metros, yo creo, entre mesa y mesa, que usualmente pues es como 1 metro. Digamos, a lo mejor no van a poder regresar a su capacidad habitual de mesas para dar pues una mejor seguridad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves con esto, Jesús? Pues sí, cada sitio que va a empezar a laborar tiene que adecuar las condiciones con las medidas que se han recomendado, ¿no? Por ejemplo, en los sitios donde se venden productos igual, pueden estar checando la temperatura de sus clientes antes de entrar. Sí, también es muy importante la capacitación al personal, ¿no? La capacitación al personal, he visto que en algunos lugares les proporcionan guantes, pero también no se están lavando las manos con alcohol gel entre la atención de un cliente y otro, ¿no? Porque los guantes también se contaminan, y el tener guantes
tienes que igual que estarte lavando las manos entre la atención de un cliente y otro, ¿no? Entonces se tiene que ir adecuando para cada sitio, ¿no? Como lo comentaba el doctor, pues en un restaurante sería muy difícil que estés si vas a comer, que estés muy difícil que tengas el cubrebocas o mascarilla. Entonces sí hay que hacer una adecuación para cada sitio. Sin duda, entonces se tendrá que adecuar todo, ¿no? Ahorita me decía también el especialista de la Universidad de Puebla, esto va a durar mínimo 2 años. Tú también lo dijiste antier, ¿verdad? O esta semana o la semana pasada nos dijiste, Alan. Esto va a durar mínimo 2 años. Sí. ¿Sí? ¿Coincide? Sí, pues hasta que tengamos más o menos el 70% de la población o vacunada o ya con inmunidad por enfermedad, o sea, ya que se hayan infectado. ¿Coincides también, Jesús Sánchez? ¿Va a durar 2 años este proceso, este virus? Yo, la verdad, en ese sentido, sí no quisiera emitir un pronóstico, ¿no? Yo por lo pronto me quedo con esos 2 años, pero un pronóstico personal, la verdad, no lo podría emitir en este momento. No personal, de acuerdo a la evidencia, al estudio, a la historia, es decir, y a lo que han dicho otras fuentes. ¿Tú coincides que pueda durar, que se extienda la presencia de la pandemia hasta 2 años? Yo diría que deberemos esperar a que tengamos un poquito más de información para ya poder emitir un pronóstico. Es que desafortunadamente o afortunadamente este virus es nuevo y muchas cosas nos ha enseñado, muchas cosas nos ha cambiado, pero también obviamente con algo nuevo hay mucho más respuestas que dar todavía, ¿no? Entonces sí, yo preferiría esperar un poquito más de información. Bien, ¿habrá colonias más? ¿Dónde son las colonias con más casos o más cuidado que se debiera de tener según la autoridad, Alan, por ejemplo? Bueno, el O mapa negocios. sí no alcancé a ver las colonias, nomás vi el mapa sí en general, pero no vi las colonias, la verdad. Pero tú tienes es decir, por ejemplo, de acuerdo a las características, tomando en cuenta que Nueva York, guardando las dimensiones, es de las ciudades más afectadas del mundo, de los estados, por sus características de hacinamiento, de infraestructura, de edificios, vaya, en donde están más contactos los ciudadanos. Aquí en Hermosillo, no sé si el área del centro, el área del Rodríguez, es decir, de las plazas, ¿son más vulnerables en esto o no? Bueno, aquí lo que importa más que nada es la densidad poblacional y cuántas personas viven en cada casa, ¿no? Entonces Nueva York, el DF, pues tiene una densidad poblacional muy alta. Aquí nosotros estamos, pues digamos, más separados, ¿no? En Hermosillo. Entonces por eso es de que también se creía que íbamos a tener menos casos, pero pues también ahorita está habiendo aumentos. Digo, los últimos casos han habido brotes tanto en el ejército, en personal de salud. Entonces digamos que son lugares cerrados, ¿no? Aquí lo importante es, pues ahora sí que mantener un adecuado, como vemos, de medidas de protección, ¿no? En lugares de trabajo, porque que por una colonia que tú salgas y pues que te infectes, pues sería muy poco probable, ¿no? Tal vez estas colonias no se relacionan pues con mayor hacinamiento o con mayores personas que vivan o con comórbidos, ¿no? La verdad eso sí no vi qué colonias sean. Bien, ¿qué recomendación ya final entonces nos hacen, doctores? Jesús Sánchez, recomendación final. Algo que no te ha preguntado y que quieras agregar ya en esta entrega. Bueno, la recomendación final en esto que en esta etapa que estamos viviendo es reforzar las medidas que se han dicho y que se vuelven a decir. Hay que reforzarlas día a día y todos los ciudadanos tenemos que tener esa conciencia y esa responsabilidad. Esta es una invitación, un llamado para que tomemos conciencia de que esto se puede desbordar y nos puede afectar más de lo que ya nos está afectando. Alan Sánchez. Sí, bueno, yo Alan como Soto. recomendación final es ahora sí que reforzar todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higiene, ¿no? Que nos vienen diciendo todos estos años. Aceptar que no vamos a volver a una normalidad por ser 1 de junio, ¿no? O sea, es nuestra nueva realidad, ¿no? Ahora sí tenemos que seguir con diferentes medidas, por lo menos, pues yo sí creo que hasta que haya pues una inmunidad necesitamos más o menos el 70%. Así como dice el doctor, pues sí, tiempo es difícil de decir, pero pues no se ha comportado ya como un virus estacional este virus. Entonces, pues la recomendación es seguir lavándote las manos, quedándote en casa si puedes y mantener distancias, ¿no? Evitar también, aunque ya sea 1 de junio y no hayan retenes,
pues evitar ir a reuniones familiares o a reuniones sociales donde vaya a haber mucha gente. Yo sí creo que todo esto va a cambiar un poco. Bueno, pero yo creo que si seguimos esas recomendaciones, es casi seguro que no nos contagiemos, ¿no? A ver, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, seamos claros, si nosotros nos cuidamos, es muy poco la probabilidad de riesgo, ¿no? ¿O Alan? Poco el riesgo, si nosotros hacemos todo esto, es muy poco el riesgo, pero siempre existe el riesgo, ¿no? Bueno, Jesús, ¿qué opinas tú? Sí, disminuimos el riesgo de esto, y de eso se trata, ¿no? De que con eso disminuimos la cadena de transmisión, y disminuyendo la cadena de transmisión es difícil es más difícil que el virus se encuentre con susceptibles. Entonces hay que tomar estas medidas que se acaban de mencionar otra vez, reforzarlas para disminuir este riesgo. Muy bien, gracias, les agradezco mucho, Alan Soto, Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué dice el auditorio? Adelante para ir.